Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mi querido amigo Ramsés dice que la política es una ciencia no exacta y que también se necesita un arte de negociación cuando se trata de conciliar intereses para un bien común. Y se pregunta, y a ver si nos lo contestas, en México, ¿qué tanto saben usar nuestros gobernantes la ciencia no exacta de la política? Y me está quedando claro que el arte de la negociación como que está ausente en esta administración. Sí, Eduardo, y una de las cosas que pudimos evaluar en esta semana con los nuevos anunciamientos de la Secretaría de Economía y lo que tenemos que hoy ver en nuestro país, que lo que nos debe de interesar es la inversión extranjera directa. No solo como se está mencionando, sino que todo el mundo está mencionando la inversión extranjera directa. No. Hay que dividirlo en las tres formas que está, que es las nuevas inversiones, la reinversión de las utilidades, las cuentas entre las compañías, que es el dinero que mandan las matrices para que pueda continuar el negocio. Y fíjate qué gran sorpresa, metiéndome en datos de la Secretaría de Economía y del INEGI, me encontré esta información que es muy precisa, en donde sacas por sector y subsectores cuáles son y en dónde se hacen las inversiones. Y sacando la parte de energía, resulta ser que el peso preponderante de la energía dentro de la inversión que se hace de extranjeros en nuestro país, en el año 2018 era del 25.39 y hoy este 2020 es de 14.06, es decir, se contrajo 11.33 en menos de 2 años. Incluyamos la pandemia, incluyamos todo lo demás, pero la inversión se está yendo. Segundo, cuando hago la discretización por mercados, la industria de hidrocarburos en el 2018 era de 9.13 y hoy es de 8.62. Otra caída. De 0.51%. Pero lo más complicado es en la parte eléctrica. En la parte eléctrica era de 16.26 y hoy es de 5.44. Quiere decir que si no tiene el dinero la inversión pública y la inversión extranjera no está viniendo, los privados locales tendrían que entrar al quite para hacer este tipo de inversión. Vuelvo y repito, la electricidad, el 99.9% de nuestras actividades está en función de que podamos tener industria, comercio, turismo y todo lo relacionado. Hay gente, y lo hemos visto, Fernández, cuando hemos hecho diálogos nocturnos, que la gente hasta te critica. ¿Por qué habla tanto de energía, Ramsés? Hay cosas más importantes. Y contigo, de escucharte y de aprender mucho de ti, me di cuenta que, claro, la educación es fundamental, la salud. Sin educación y salud, de nada sirve después la energía. Pero cuando hay educación y salud y una economía, no se va a poder mover sin energía. Y fundamentalmente la energía eléctrica, porque todo lo conectamos a la red eléctrica, todo. Bueno, la CFE no, la CFE produce con carbón y otras cosas muy simpáticas del siglo XIX, pero que la gente siempre haga este ejercicio, que la gente compare la pared de una casa construida hasta los 80s o 90s y vea cuántos contactos hay en una pared, y que vea una casa construida en los últimos 20 años y que vea cuántos contactos hay en una pared. Porque antes conectabas una lamparita, una tele y ahí moría. Hoy conectas celulares, conectas computadoras, conectas tu pantalla, es una locura. La energía eléctrica es fundamental y después de escucharte nos vamos a quedar sin ella, Ramsés. Y lo otro, Eduardo, el 72% de la inversión en el 2020 proviene, número 1, de Estados Unidos, número 2, Canadá, y 3, España. Entre esos 3 países se está introduciendo la cantidad de dinero de inversión extranjera directa. ¿Qué quiere decir? Que el tratado o el TEMEC, si no hacemos una buena relación, Canadá y Estados Unidos pudieran migrar sus capitales a otro lugar. A ver, yo me preocupo. A ver, con Estados Unidos, el presidente López Obrador todavía se niega a reconocer la victoria de Biden. 40% de la inversión extranjera viene de Estados Unidos. A España le estamos pidiendo que nos pida perdón por la conquista de 1529 y al presidente se le parece olvidar
que los que conquistaron México, o lo que era México, porque México no existía, los que conquistaron estas tierras se quedaron aquí, son nuestros ancestros, porque los que estaban allá se quedaron y no tuvieron nada que ver con la conquista. Entonces ya de entrada nos estamos peleando con el origen del 54% de esta inversión extranjera directa. Exacto, y resulta ser, Eduardo, otra estadística que estuvimos revisando es que la inversión se llega a 5 estados principalmente. El primero vamos a llamarle la Ciudad de México, segundo Nuevo León, Jalisco, el Estado de México y Veracruz. Esos 5 estados tienen más del 50% de todo el dinero que está llegando de la inversión extranjera. ¿Qué es lo que quiero resumir con todo esto, Eduardo? Es, si no cuidamos esta inversión en los próximos años, con estos cambios que estamos viendo de las inversiones a nivel mundial, va a ser muy complicado que podamos tener un desarrollo energético y crecimiento económico dentro del país. Y esto se asevera que si los capitales de muchas empresas se llegan a ir, o como lo estamos viendo en los mercados de la parte eléctrica, ¿qué vamos a hacer si no tenemos la misma recaudación? ¿Qué es lo que hay que dejar bien claro? Sí. Eduardo, dejar bien claro. No es lo mismo divisas que inversión extranjera directa. Hay que separarlo. Son dos cosas muy diferentes. Sí, las divisas pueden llegar a una cadena hotelera, y la cadena hotelera las cobra y las manda para afuera o se queda con ellas, o las divisas pueden llegar vía remesas para que la gente se compre estufas, refrigeradores o pague una renta o una hipoteca. La inversión extranjera directa es dinero que viene y se invierte en empresas que generarán empleos y riqueza y pagarán impuestos. ¿Cuáles cargan? Oye, Eduardo, viéndolo desde el punto de vista de consumo, es un poco como el agua, o sea, no nos damos cuenta, tenemos el recurso ahí, lo tenemos presente y lo explotamos sin medida, y lo que está pasando con la energía al no haber estas inversiones es que se encarece más. Entonces, a lo mejor no nos damos cuenta que cada día nuestro recibo puede estar llegando un poquito más caro o lo que sea, pero la gente va a pagarlo más adelante, ¿no? Es decir, como decía... Claro que lo vamos a pagar. Cuando no haya agua vas a ver si no lo pagamos. Así es, pero en el caso de las luces, lo que estaba diciendo Ramsés, decía, si no hay inversionistas extranjeros que le metan a esta parte, pues tienen que ser inversionistas locales. Y si no son inversionistas locales, pues el consumidor va a tener que pagar por lo caro que cueste traer la energía. Porque el dinero se le va a acabar al gobierno, ¿o no, Ramsés? Sí, y la pregunta que tenemos que hacer es, necesitamos empresas que vengan y pongan sus empresas y generen impuestos. Y al generar impuestos tenemos una mayor recaudación. ¿Por qué la actitud ha sido como que contraria a esta lógica? Mira, Eduardo, yo creo que la forma de pensamiento de nosotros tiene que cambiar ya, a partir de enero. Y eso significa que tengo que revisar de dónde tomo la energía, cómo la voy a transformar, cuánto voy a utilizar, cuánto es la inversión que necesito, dónde voy a colocar la planta y cuáles van a ser las políticas y las regulaciones que tengo que mantener para que esta inversión se mantenga en un largo plazo. Hay que entender que la parte de energía tiene 3 procesos muy importantes que aportan dinero. Es la construcción, la instalación y su operación. Y todo esto que estoy hablando son negocios que duran entre 25 hasta 50 años en el lugar donde están. Guillermo. Además, otra de las cosas que estamos perdiendo es la oportunidad de desarrollar polos de diferentes energías. Me pongo a pensar en Mexicali. Mexicali, todo ese desierto, podría ser el polo de la energía solar en México. Es donde más tiempo hay sol en toda la nación y donde más territorio existe, incluso plano, para poder tener todas las celdas que puedan abastecer quizás todo un estado o más allá, ¿no? Cruzas de Mexicali hacia Caléxico y los primeros kilómetros de esa carreterita es una granja de celdas solares y nosotros no tenemos nada. A ver, Ramsés, para concluir sobre el comentario de Guillermo y para concluir tu tema. Lo importante, hay que establecer y diferenciar cuál es la divisa y qué va a ser y para qué la vamos a utilizar. Lo que hay que mantener es la inversión extranjera directa, cuidarla, atraerla, y la Secretaría de Economía debe ser la fundamental para hacer esa atracción. Y la inversión nacional también, que se ha descuidado, tampoco está entrando. Ese es el inconveniente, Eduardo, que si la nacional no tiene la forma de acceder a crédito, la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? No, y no tiene confianza, porque estamos viviendo un momento de mucha desconfianza. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.